Stalingrado, 1942, en medio del infierno helado de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad se convierte en el epicentro de la resistencia y la desesperación. Cada calle, cada edificio, cada centímetro de terreno se disputa a muerte. En este paisaje apocalíptico emerge una figura que cambiará las reglas del juego, un hombre que convertirá las ruinas en su coto de caza personal. Su nombre es Vasily Zaitsev. Zaitsev no era un soldado de élite desde el principio, era un simple pastor de los Urales, un cazador siberiano que aprendió a disparar desde niño, persiguiendo ciervos y lobos en la vasta taiga. Pero en Stalingrado, su fusil Mosin-Nagant se convirtió en una extensión de su voluntad, y su ojo en el terror de la Wehrmacht. Con más de 242 objetivos confirmados, incluyendo 11 francotiradores enemigos, Zaitsev se transformó en una leyenda viviente. Pero como un solo hombre llegó a ser la obsesión de todo un ejército alemán, que lo convirtió en el símbolo de la indomable resistencia soviética. Hoy vamos a desentrañar la historia del francotirador que humilló al Tercer Reich y se convirtió en el ángel guardián de Stalingrado. Para entender la magnitud de la hazaña de Zaitsev, primero debemos comprender el contexto de la guerra en Stalingrado. No era una batalla convencional, era una guerra urbana. Un laberinto de acero retorcido y hormigón pulverizado. Aquí, los tanques perdían su ventaja y la infantería se enfrentaba a un combate brutal. Casa por casa, conocido por los alemanes como Rattenkrieg, la guerra de ratas. En este escenario, el francotirador se convirtió en el arma definitiva. Un solo hombre, bien escondido, podía paralizar a una compañía entera, sembrar el pánico y minar la moral enemiga de una forma que ningún bombardeo podía lograr. Un disparo preciso podía eliminar a un oficial, a un operador de radio, a un ametrallador, desbaratando la cadena de mando y la capacidad de combate del adversario. Zaitsev entendió esto a la perfección. Él no solo era un tirador excepcional, era un estratega. Aplicó las lecciones de la caza a la guerra. Observaba, esperaba y estudiaba a su presa. Conocía los hábitos de los soldados alemanes, la forma en que se encendían un cigarrillo, el momento en que se asomaban por una ventana, la ruta que tomaban para buscar agua. Cada pequeño detalle era una oportunidad. Su lema, que transmitió a sus aprendices, era simple pero profundo para nosotros: no hay tierra más allá del Volga. Esta frase encapsulaba la desesperada determinación de los defensores de Stalingrado. Retroceder no era una opción, pero Vasily Zaitsev fue mucho más que un asesino silencioso. Su impacto trascendió sus propias bajas. Viendo la efectividad de sus tácticas, el alto mando soviético le encargó una misión aún más importante: crear una escuela de francotiradores en el corazón mismo de la batalla. En medio de los escombros y bajo el fuego constante, Zaitsev entrenó a docenas de soldados, hombres y mujeres, convirtiéndolos en una fuerza letal. Les enseñó su método QL llamaba la casa del ciervo. Les enseñó a camuflarse, a elegir sus posiciones, a trabajar en parejas, un tirador y un observador, y sobre todo, a tener una paciencia infinita. Estos aprendices, conocidos como Zaychata o pequeñas liebres, se dispersaron por todo el frente de Stalingrado, multiplicando el efecto de su maestro. La moral soviética, que estaba por los suelos, comenzó a recuperarse. Los soldados sabían que en algún lugar los ojos de Zaitsev y sus alumnos los protegían. Para los alemanes, cada sombra se convirtió en una amenaza potencial. El miedo se hizo palpable. El éxito de Zaitsev y su escuela de francotiradores no pasó desapercibido para el alto mando alemán. La propaganda soviética lo había convertido en un héroe nacional, un fantasma que acechaba a la Wehrmacht. Los alemanes, desesperados por eliminar esta amenaza y restaurar la moral de sus propias tropas, decidieron tomar medidas drásticas. Y aquí es donde la historia de Zaitsev se convierte en leyenda. Según los relatos, y aunque algunos historiadores debaten los detalles, Berlín envió a su mejor francotirador para cazar al cazador. Su nombre mayor, Erwin K. Nieg, el director de la escuela de francotiradores de la Wehrmacht en Zosen. El duelo entre Zaitsev y K. Nieg es uno de los enfrentamientos más épicos y cinematográficos de la historia militar. No fue solo una batalla de puntería, sino un choque de mentes, una guerra psicológica librada en el silencio de las ruinas. K. Nieg era un adversario formidable, un aristócrata prusiano, frío y metódico. Al llegar a Stalingrado, su presencia se sintió de inmediato. Dos de los mejores francotiradores de Zaitsev fueron eliminados con disparos increíblemente precisos, uno de ellos a través del visor de su propio rifle. Zaitsev supo que se enfrentaba a un maestro. Comenzó una cacería que duró 3 días. 3 días de tensión insoportable, de movimientos sigilosos entre escombros y cadáveres. Zaitsev y su observador Nikolai Kulikov jugaron al gato y al ratón con el alemán. Sabían que el primer error sería el último. Zaitsev estudió el campo de batalla, analizando cada posible nido de francotirador. La zona del duelo era un área neutral,
una tierra de nadie entre las líneas alemanas y soviéticas, dominada por una fábrica destruida, un tanque calcinado y un montón de chatarra. La primera noche, Zaitsev y Kolikov se arrastraron hasta una posición. Esperando cualquier señal, no pasó nada. Nig era demasiado paciente, demasiado profesional para revelar su posición. Al día siguiente, la tensión aumentó. Un soldado soviético y un comisario político cayeron bajo el fuego de Nig. Zaitsev observó cuidadosamente. Notó que las balas habían impactado de frente, lo que significaba que el alemán estaba directamente frente a ellos. La búsqueda se redujo a un área específica. Zaitsev sabía que Nig debía estar escondido bajo una plancha de metal rodeada de ladrillos, una posición casi perfecta, pero necesitaba confirmarlo. Necesitaba que Nig se delatara. Aquí es donde la astucia de Zaitsev brilló. Ideó un engaño brillante. Kolikov levantó lentamente un casco en un palo, como si un soldado estuviera asomándose en Nig no disparó. Era un truco demasiado viejo para un experto como Elan. Entonces, Zaitsev le indicó a Kolikov que levantara un guante. Esta vez, la treta era más sutil. Kolikov movió el guante de tal manera que parecía que un oficial estaba oteando el terreno con la mano. La impaciencia o la confianza traicionaron a Nig. Sonó un solo disparo. La bala atravesó el guante. Para Zaitsev, fue suficiente. El destello del disparo anquimínimo reveló la posición exacta de Nig bajo la plancha de metal. Ahora venía la parte más peligrosa. Zaitsev sabía que Nig, al haber disparado, estaría esperando un contraataque inmediato. Así que esperó. Dejó que el sol cambiara de posición. La luz de la tarde ahora se reflejaba en el visor del alemán, mientras que la posición de Zaitsev permanecía en la sombra. Era el momento. Kolikov levantó el casco de nuevo, gritando como si lo hubieran herido. Nig, creyendo que finalmente había acabado con su rival, cometió el error fatal. Asomó ligeramente la cabeza para confirmar su victoria. En ese instante, la bala de Zaitsev encontró su objetivo. El duelo había terminado. La mira telescópica del rifle de Nig, supuestamente recuperada por Zaitsev, se exhibe hoy en el Museo de las Fuerzas Armadas en Moscú. Un trofeo silencioso de esta legendaria confrontación. El impacto de esta victoria fue inmenso. La noticia se extendió como la pólvora por las trincheras soviéticas. El invencible cazador alemán había sido cazado. La moral se disparó a niveles nunca vistos. Si Zaitsev podía vencer al mejor de los mejores, entonces el Ejército Rojo podía vencer a la Wehrmacht. Vasily Zaitsev no solo salvó incontables vidas con su rifle, sino que encendió la llama de la esperanza en el momento más oscuro de Stalingrado. Demostró que un solo individuo con coraje, habilidad e inteligencia podía cambiar el curso de una batalla y, por extensión, de la historia. Su legado no es solo el de un francotirador, sino el de un símbolo de resistencia. Un recordatorio de que incluso en el infierno, la voluntad humana puede prevalecer. La historia de Vasily Zaitsev nos enseña sobre la guerra, pero también sobre la psicología, la paciencia y el poder de un símbolo. ¿Qué te parece más impresionante de su historia? ¿Su habilidad como tirador o su astucia como estratega? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas. Si te ha gustado este viaje a uno de los episodios más intensos de la Segunda Guerra Mundial, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y por supuesto suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.